Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estos son los titulares clave de la semana. Repasamos las previsiones macroeconómicas de la OCDE. En Argentina, la ley Omnibus vuelve a la casilla de salida. En Pakistán, victoria pírrica de Imran Khan. Ucrania, el presidente Zelensky sustituye a Zaluzny en la jefatura militar. En el conflicto Israel-Hamás, les hablamos de la preocupación de la comunidad internacional ante la operación militar en Rafah, el distanciamiento de Arabia Saudí y la desaceleración económica de la zona. Costa de Marfil mantiene el elevado dinamismo en economía. Y en Senegal, Sall se aferra al poder con un aplazamiento de las elecciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó esta semana la última edición del informe de perspectivas macroeconómicas. La institución ha revisado 2 décimas al alza el crecimiento de la economía mundial en 2023 hasta el 3,1%, sustentado en el dinamismo mayor de lo esperado de Estados Unidos, China y la India. Para 2024 espera una ligera desaceleración hasta el 2,9% como consecuencia de la moderación del consumo en las economías desarrolladas. El crecimiento será especialmente discreto en la zona euro, en torno al 0,6%, lastrado por el débil comportamiento de Alemania y Francia. Por otro lado, la OCDE prevé que la inflación se modere más rápido de lo previsto en el informe anterior, publicado el pasado mes de noviembre. En concreto, espera que la variación de precios se sitúe a finales de año entre el 2 y el 2,5%, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, lo que dará margen a las autoridades monetarias para relajar la política de tipos. Calcula además que en 2025 la inflación se situará en la mayoría de los países del G20 dentro del objetivo marcado por los distintos bancos centrales. En cualquier caso, la OCDE advierte de que la evolución de los precios podría alejarse de estas previsiones como consecuencia de los crecientes riesgos geopolíticos. El informe destaca especialmente la posibilidad de que el aumento de la inestabilidad en Oriente Medio tensione tanto las cadenas de valor como el mercado de los hidrocarburos. Y en Argentina, vemos como la ley Omnibus vuelve a la casilla de salida. Si bien habían participado desde el inicio en el proceso de negociación, el Partido Peronista Federal y los radicales finalmente retiraron su apoyo la semana pasada a buena parte del ya de por sí cercenado proyecto legislativo estrella del presidente Milei, conocido como Ley Omnibus. El pasado 6 de febrero, el gobierno presidido por Milei valoró que quedaba ya muy poco del proyecto original de la Ley de Bases y Puntos de Partida, que pretendía ser el eje de un profundo proceso de desregulación de la economía. Por este motivo decidieron que la norma vuelva a las comisiones del Congreso, con lo que la aprobación general de la que informamos la semana pasada queda invalidada. Si el gobierno quiere volver a presentar la Ley de Bases, deberá realizar de nuevo todo el trámite parlamentario desde el comienzo. El presidente atacó duramente a la oposición por este fracaso, declarando que la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos, dijo Milei, que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. El rechazo de la ley ha conllevado además un fuerte deterioro de la relación con gobernadores que se habían mostrado inicialmente abiertos a negociar reformas con el gobierno. El ministro de Economía anunció días después de la eliminación inmediata de los subsidios federales a las líneas de autobús que operan fuera del área metropolitana de Buenos Aires, lo que implica un fuerte aumento del gasto para los gobiernos provinciales que quieran mantener los subsidios. Esta medida se ha interpretado como una venganza contra los gobernadores provinciales que no apoyaron la ley Omnibus, algo que Milei calificó de traición. Se abre ahora un cierto panorama de gobernabilidad para el Ejecutivo que quizás solo se revuelva en 2025, cuando está previsto que se celebren elecciones legislativas. Solo entonces el partido La Libertad Avanza de Milei podrá mejorar sus exiguos números en el Congreso, donde solo posee un 15% de los escaños. No obstante, dada la precaria situación económica, no es seguro que Milei logre mantener hasta entonces la elevada popularidad que le llevó a la presidencia el pasado mes de octubre. Y Pakistán, que mantiene desde agosto un gobierno provisional, celebró el pasado 8 de febrero elecciones legislativas cuyos resultados no han aclarado el complejo
panorama político. A pesar de una campaña marcada por las dificultades de tener a su líder, el ex primer ministro Imran Khan, encarcelado y de verse obligado a presentar a sus candidatos como independientes, el Movimiento por la Justicia de Pakistán obtuvo el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional, 93 escaños de 227. Sin embargo, a pesar de esta sorprendente victoria, este resultado está todavía lejos de los 169 necesarios para gobernar. La Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz, de otro ex primer ministro, Nawaz Sharif, quedó en segundo lugar con 75 escaños. Este partido contaba con el respaldo del poderoso aparato militar del país y se esperaba que se alzara con la victoria. Por último, el Partido Popular de Pakistán, liderado por Bilawal Bhutto Zardari, quedó tercero con 54 escaños. Se inicia ahora un complejo periodo de negociaciones para formar un gobierno de coalición que seguramente estará liderado por estos dos últimos partidos, la Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz, y el Partido Popular de Pakistán. No obstante, los resultados dibujan una Asamblea Nacional muy segmentada, en la que será difícil mantener una mayoría estable. Todo indica, pues, que estas elecciones no van a terminar con la casi interminable crisis política que sufre el país desde hace años. Por otra parte, mientras se negocia un nuevo gobierno, los candidatos independientes que no ganaron han inundado los tribunales con acusaciones de fraude electoral. Al mismo tiempo, los partidarios del Movimiento por la Justicia de Pakistán han organizado protestas en todo el país ante las sedes de la Comisión Nacional Electoral. Y nos vamos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destituido a Valery Zaluzhny como máximo jefe militar, alegando que las Fuerzas Armadas del país necesitaban una renovación. Oleksandr Syrsky, el comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, ocupará a partir de ahora el cargo. Syrsky fue uno de los responsables de la defensa de Kiev al inicio de la contienda, así como de la contraofensiva en el este de Kharkov. Sin embargo, el nuevo jefe militar ha recibido críticas de sus propios soldados por su liderazgo de estilo soviético y por la negativa a retirarse durante la batalla de Bakhmut, un combate en el que hubo un enorme desgaste militar. La destitución de Zaluzhny pone fin al enfrentamiento que mantenían el hasta ahora jefe militar con el presidente ucraniano, que han chocado en distintas decisiones militares. Según sus declaraciones, la destitución de Zaluzhny ha sido consensuada en un intento de mostrar al público la unidad del poder político y militar en un momento clave para el país. Sin embargo, algunos rumores apuntan a la intención de Zaluzhny de dar el salto a la política aprovechando su enorme popularidad. Por el contrario, algunas encuestas reflejan el desgaste público del presidente Zelensky, que hasta ahora siempre había contado con el apoyo inquebrantable de la población. Este relevo en la cúpula militar se produce además en el que sería el año en el que Ucrania tendría que haber celebrado elecciones presidenciales, una cita electoral que previsiblemente no se va a producir dadas las dificultades logísticas que se derivan de la situación de conflicto. En cuanto al conflicto Israel-Hamás, aumenta la presión de la comunidad internacional en contra de la operación que Israel pretende llevar a cabo en la localidad de Rafah, la denominada Zona Segura, donde viven hacinados cerca de 1,5 millones de refugiados. Egipto ha amenazado en los últimos días con suspender el tratado de paz firmado en 1978, los denominados Acuerdos de Camp David, ante el temor de que la operación pueda alterar sustancialmente la estabilidad de la frontera con la Franja de Gaza. Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden ha advertido en la comunicación telefónica mantenida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que una operación militar en Rafah no debería materializarse sin un plan creíble y ejecutable que garantice la seguridad y el apoyo a los más de 1 millón de personas que se refugian allí. Incluso el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha sugerido la posibilidad de establecer un embargo de armas a Israel como medida de presión para que detenga la ofensiva. Netanyahu sostiene que la campaña militar en Rafah es imprescindible para alcanzar 2 de los 3 objetivos establecidos por Tel Aviv: destruir a Hamás y asegurar que Gaza no vuelva a suponer una amenaza. Por otra parte, la posibilidad de una normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel en el marco de los acuerdos de Abraham se aleja. En el comunicado oficial publicado la semana pasada, el Reino del Desierto ha endurecido el discurso mantenido desde el inicio del conflicto al señalar que no habrá relaciones diplomáticas con Tel Aviv a menos que Palestina sea reconocida como Estado de acuerdo a las fronteras de 1967, Israel detenga la ofensiva y las fuerzas de ocupación se retiren de Gaza. El
distanciamiento de Riad supone un severo revés para los intereses de Washington, que aspiraba a reforzar su posición e influencia en Oriente Medio a través del restablecimiento de las relaciones entre sus dos principales aliados en la región. Además, el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja el crecimiento esperado de la región en el presente ejercicio. En concreto, espera un aumento del PIB del 2,9%, medio punto menos con respecto a las previsiones realizadas en octubre. Este deterioro de las previsiones se explica en buena medida por los efectos desfavorables que está desencadenando el conflicto en Gaza, en especial por el impacto negativo que está provocando en la industria turística de los países fronterizos como Egipto, Jordania y Líbano. También se ha moderado hasta el 3,1%, 3 décimas menos respecto a las anteriores previsiones, las expectativas de crecimiento en los países exportadores de petróleo como consecuencia de los recortes voluntarios de la producción acordados por la OPEP. El Fondo Monetario Internacional calcula que la estrategia adoptada por el cártel conducirá a una caída de los ingresos procedentes del crudo cercana a los 25.000 millones de dólares en 2024. La institución advierte que estas previsiones están sujetas a una elevada incertidumbre debido a la creciente inestabilidad. Una escalada del conflicto o una intensificación de los enfrentamientos en el Mar Rojo podrían desencadenar una severa distorsión en el comportamiento económico de la región. Y en Costa de Marfil mantienen el elevado dinamismo económico. La economía de Costa de Marfil ha registrado un crecimiento espectacular desde el fin del conflicto interno que sufrió durante la primera década del siglo XXI, con tasas superiores al 7% anual. En los últimos ejercicios, estas cifras han resistido el impacto de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las condiciones financieras globales. Así, en 2024 se anticipa que el Producto Interior Bruto crecerá un 6,5%, uno de los ritmos más elevados de la región de África subsahariana, que además se mantendrá en los próximos ejercicios. La implementación de los planes nacionales de desarrollo ha vertebrado las políticas económicas del Ejecutivo del presidente Ouattara en el poder desde 2011, que se han focalizado en la inversión pública en infraestructuras. Este seguirá siendo uno de los motores de crecimiento, a lo que se suma el fortalecimiento del consumo interno. No obstante, todo ello no quiere decir que el país no se enfrente a multitud de retos. Actualmente sufre ciertos desequilibrios macroeconómicos, destacando los elevados déficits fiscales y en la balanza por cuenta corriente. Para contribuir a corregirlos, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno marfileño firmaron un programa de asistencia financiera el pasado mes de mayo. El acuerdo del tipo ECF, por valor de 3.500 millones de dólares, tiene una duración de 40 meses. Y en Senegal, en una caótica y extensísima sesión, la Asamblea Nacional senegalesa votó mayoritariamente a favor de posponer las elecciones presidenciales, inicialmente planeadas para el 25 de febrero hasta el 15 de diciembre de 2024. El presidente Macky Sall había anunciado previamente el aplazamiento de los comicios, pero se esperaba que se pudieran celebrar en agosto. La reacción generalizada ha sido de rechazo y se han producido importantes protestas ciudadanas en Dakar, que han sido duramente reprimidas. Además, desde el anuncio, el gobierno ha cortado el acceso móvil a Internet y ha prohibido la circulación de motocicletas en la capital. Durante la sesión parlamentaria, varios miembros de la oposición intentaron bloquear la votación y fueron expulsados del edificio por las fuerzas policiales. Varios análisis apuntan a que Sall temía una victoria de Bassirou Diomaye Faye, el sustituto de facto del opositor encarcelado Ousmane Sonko, y decidió posponer las elecciones para ganar tiempo a favor de su delfín, el primer ministro Amadou Ba, un político poco carismático cuya popularidad es cada vez menor. A pesar de todo, no se puede descartar un nuevo reajuste del calendario electoral, ya que la presión internacional para acortar el plazo de espera es cada vez mayor. La CEDEAO y la Unión Africana han programado reuniones para discutir la situación y tanto Estados Unidos como la Unión Europea han pedido que la celebración de elecciones sea lo más temprano posible. La decisión de Sall supone un claro retroceso democrático y empaña la reputación de Senegal como un faro de estabilidad en la región. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.